Ok. Vamos a configurar antes de empezar porque va a estar complicada la cuestión, si no. No escucho nada encima. ¡No! Acá. No, pará, ¿no tiene para bajar el volumen? Ok. Ahí está. Ahora sí. Debería escucharse un poco más bajo. ¡Nada! No, qué rarísimo. La primera vez que veo que no... O sea, tiene varios ajustes, pero no tiene... Ay, no se ve el mouse. Debería ponerlo, quizás. Ahí está. Las propiedades, permitir capturar cursor. Creo que ahí se debería ver. No sé qué tan necesario es esto, pero bueno. Ajuste de control. Sensibilidad del mouse. Qué sé yo, en 2, en 3, capaz que está bien. Mantener vista al apuntar, no. Ayuda, apuntar automático. Qué sé yo, es medio relevante. Pará. Ahí. Aplicar. Ajuste de cámara. Esto creo que es joystick. ¿O no? Velocidad de la cámara TPS. ¿Qué es eso? Ah, tercera persona. Velocidad de la cámara de hombro. Creo que así está bien. Pero no sé si esto afecta a mi mouse. Velocidad en el cambio de la vista. Ajuste de pantalla. Bueno, esto ya lo sé. Ajuste de juego. Esto ya lo sé también. Los gráficos. Ah, lo puedo poner en pantalla sin borde. Pero creo que voy a jugar así, pantalla completa. Ah, no, pará. Tengo que cambiar algo. Me acabo de dar cuenta. Uy, no, pero se ve raro, se ve la cosa de vuelta. ¿Pero puedo altavear? No me deja altavear. Anda re mal esto. Pará, vamos a poner ahí un toque. Sí. Ahora, altaveo. Voy acá. Voy rápido. Se va a frisear ahí un segundo, pero no importa. Hay que configurar bien esto antes de jugarlo. Si no es un papelón. Acá. Editar, arce. Listo. Arce. Ok. Ajuste de... No, ¿dónde era? Acá, configuración de gráficos. Frecuencia de cuadros automático. Nivel de detalle. Extra alto, no, en alto. Creo que en alto está todo bien. Me lo puedo permitir. Establecer la cualidad de SSAO. Reduce este ajuste si experimenta niveles de cuadros bajos, o sea, FPS bajo. No hay muchas opciones, digamos. Lo dejo todo como está. No creo que pase nada. Es un juego que vale la pena jugarlo en gráficos altos. Ok. A ver qué hay en cassettes. Ningún cassette. No, nada. Ojo. Uy, no me la contés. Pará. Pará, hay una banda de... Primera entrada del diario de paz. Pará, el diario de paz es exactamente lo mismo que hay en Peace Walker. Antecedente e inteligencia.
Objetivo de la misión, información de inteligencia. A ver. Desaparición de Chico. ¿No me la contés? Grabación de paz de Peace Walker. Contacto con Big Boss. Colombia. 4 de noviembre. Metal Gear Psyche completa. Grabación de la comunicación. Oh my god, hay un montón de cosas. Esta es música. A ver, vamos a escuchar esto. This is a one-man infiltration mission, boss. Equipment is the bare essentials. Anything else will be OSP. The target location is a prison camp on a US military base. Those Marines have the place locked down tight. Your only backup will be one extraction chopper. We can't send anything else. You won't need to. Again, this is infiltration, a sneaking mission. Your number one priority is remaining undetected. Use discretion before engaging any guards you encounter. Be mindful of their sensory perceptions: sight, sound, smell, and pain. Fortunately, these atmospheric conditions will continue until dawn. That should provide you with some cover. At least the weather's on my side. Nice, el clima está desolado. Ok. Your mission Duran objective poquito las is to misiones. rescue Chico and Paz. Rescatar Chico y a According Paz. to Chico, they're both being held at an old Che, pero prison Paz era una facility. traidora, ¿por qué la queremos Recon rescatar? from the intel unit supports this, so it's safe to assume that's where they are. Once you've gotten them to the RV, call in the extraction chopper. I'll monitor the situation and offer guidance from here, but you'll be the one in the field. How you handle this mission is entirely up to you, boss. Snake, yesterday we received official communication from the IAEA. It says, it has come to our attention that your organization recently purchased nuclear fuel from Uzbekistan authorities. We request permission to inspect your facilities. What a load of bullshit. Yeah, they're after Metal No. Gear Zeke's nuclear warhead. I'm betting this is payback from Cypher after Paz's leak. Using the UN. There's no telling how much influence they have. But the IAEA can only do inspections in countries that are party to the NPT. And we're not a country. Exactly. We haven't signed a safeguards agreement with the IAEA over peaceful nuclear use, and we're not obligated to report any nuclear material we have, nor information about any nuclear facilities. The IAEA has no authority to inspect us. But despite all that... That nuke's our last line of defense. We don't want to announce we have it until the world is preparing to wipe us off the map. Until then, we let everyone think we're just a private army with conventional firepower. What's Huey's take? That the problem's how to hide the nuke in Metal Gear. But I gotta tell you, he was all for it. I see. But there's no way we can have the IAEA poking around here. So what do? Ignore them? Send them an official letter of refusal. Say that we're a private organization and we've done nothing to attract this suspicion. You got it. Ok. We finished Zeke's waterproofing reinforcement yesterday. The day after tomorrow, we'll be done installing the main depth control tank, the compressed air tank, and the attitude control propeller pod. Huey. If the underwater test goes well, next week we'll try the 300-foot seabed depth. Drop the act, Huey. How did we end up agreeing to the nuclear inspection? Because after you sent that letter, I told them. After careful reconsideration, we agree to your request. And frankly, we should be inspected. This is our chance. If they come and go without discovering the nuke, we can tell the world we're clean. Of course, it's risky, and we'll have to make sure everything's perfect, but it'll be worth it. Huey, can they do an inspection without going through the Board of Governors? We contacted the IAEA's admin branch, and they said there's no record of us being brought up at any of the board's meetings. I'd say probably a preliminary inspection to determine whether we should be referred to the board. So it's bound to be a small inspection team, and they won't be here that long. Don't worry, leave everything to me. Has the media gotten wind of this? Yeah, 2 major Western networks want to do stories on us. No. I planned on saying yes. What? You want to broadcast this place to the world? That's why I agreed to the inspection. This is a golden opportunity. We can use the media to prove to the world we don't have a nuke. Besides, even if we said no, it would just be delaying the inevitable.
Kaz, our hands are tied now. Start getting the place ready. Thanks, boss. Don't get the wrong idea. You've set it up so that any more changes of heart will arouse suspicion, that's all. Zeke stays, but we'll have to move all other AFVs to shore. Any potential troublemakers can go with them for some mandatory R&R. Sound good, boss? Just do it. About the inspection, what do we tell the men? The truth. What else? The one thing we don't need to worry about is anyone here spilling the beans about Zeke. Good point. What about the Sandinistas? There's still quite a few of them left on the base. I hate to say it, but it won't look good having Soviet bloc personnel here. The problem is, moving a group that size in a hurry would look even worse. At least Amanda's on assignment in Cuba. They'd recognize her. She should stay put for now. All civilians save Huey will have to return to their countries. Even your Parisian? Of course, we'll get her whatever paper she needs. Dr. Strangelove's departure came at a perfect time. The less Zeke-related staff here, the better. Wait, she left? That's right. You were away on a mission. She left last week. There's nothing cooking in AI weapons research, and Zeke is complete. There was really no reason for her to hang around. I'm surprised Huey let her go that easy. Yeah, his crush on Strangelove was never much of a secret, huh? He followed her everywhere while Zeke was in development. Boy, would she get pissed. But he does have a lot on his mind right now. I've got bigger issues to deal with. That's what he said. That's the spirit, Huey. 10 days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. Por un pescador en Plan. Caribe. Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Al Nice. sur de Cuba, Looks donde like está some Mango. American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved's bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. If not us, who else is gonna rescue that bitch? When do we do it? The inspection comes first. We'll deal with us afterwards. Do the men know? Word has started to spread. The information came from Cuba through Amanda. One of the base personnel used to belong to El Frente. I'll tell everyone we don't concern ourselves with the survival of enemy spies. We need them focused on the inspection. And if we get her back here and she isn't cooperative, there's still plenty of room for her in the ocean. Works for me. What about Chico? He had a chance to stop Paz from hijacking Zeke and he blew it. He's carried that guilt ever since. Kid really did care about her. Chico, it's hard to say how he'll react. Have Amanda call him out to Cuba. He shouldn't be here right now. Good idea. They haven't seen each other in a while. Little time with Big Sis and he'll forget all about you-know-who. What? Still no sign of Chico? What's going on? It's Amanda in Cuba. Our resupply package arrived, but Chico wasn't with it. Relax, Amanda. I'm sure he's just exploring Havana or something. First time in the big city. Could have gotten carried away. Cos, wait. The boat Chico was on, did it stop anywhere before it got to Havana? Yeah, it had to refuel at Santiago de Cuba. You don't think... Oh, shit. You gotta be kidding me. He does this now? It's 60 miles from Santiago to the prison camp. Chico used to cross the mountains with the older Sandinistas like it was nothing. He'll make that in 3 days. Still, even if he does find his way there... You know how reckless he can be. Chico thinks we've abandoned Paz. That's why he's doing this. We'll start by having the intel detachment in Cuba look for him. We can't let him be captured. Ah, se la remandó, chico. There's some cages to the east of a big building. East an old grassy facility. That's where we are. Help me, Snake. No. Set up.
We have no choice. Yeah, if Chico talks, he could blow the nuke cover-up. We can't hold off until the inspection's over. When can we be ready? It'll take at least 16 hours to confirm the flight path and prep a bird. The intel unit has started reconning the area. Sounds like I'll have to miss the inspection. Boss, we'll just have to send someone else to get them out. No. I'll go. Yeah, Chico and Paz would only take orders from you anyway. We can't go taking on those Marines at the base head-on. It's gotta be off the radar, and it's gotta be you. Hold down the fort, Cos. Ok. Snake, you can forget about civil liberties where you're headed. God only knows what they'd do to you if you got caught. Do not let that happen. The Cubans leased the land to the U.S. as a gesture for helping them gain independence from Spain. The deal remains in effect until both countries agree to dissolve it, or the U.S. abandons the land. That's why America still operates the base even after La Revolucion. Problem is, it's leased land. Meaning it isn't American soil, so the U.S. Constitution doesn't apply there. That allows them to withhold its civil rights protections. Yeah, that's Uncle Sam's excuse. The area was originally only for detaining refugees from countries like Cuba and Haiti. But a few years ago, the CIA and its like started using it as a black site. Enemies of the state are renditioned there and subjected to extreme forms of interrogation. You can bet Cypher had a hand in that. As you'd expect, American and other Western human rights organizations aren't allowed anywhere near the place. What happens there disappears down the memory hole. Who knows what they're doing to Chico and Paz? I'd like to interrogate her ourselves, but if worst comes to worst, make sure she's dead. Chico, on the other hand, we have to bring back, fast. He knows too much about us. Cos? The area is surrounded by mines placed by both the US and Cuba, making escape on foot impossible. You're heading into the Lion's Den, Snake. Don't take this one lightly. Come back in one piece. Yeah. Qué quilombo. Se encontraron justamente los dos peores que tienen toda la información de lo que pasa acá en la Mother Base. Ok, grabaciones de Paz de Peace Walker. Esto no sé si escucharlo, pero si dura poquito, son 20 I segundos. heard about Paz's tapes. Yeah. Why do you think she'd leave him behind? And that diary? Whatever it was, her commitment was wavering. That much is clear. So she was leaving clues to help us. No way to know for sure. And the ocean's not giving her back. November 4th, 1974. At the outskirts of Barranquilla, Colombia. Contact with Big Boss successful. Zadornov posed as my professor, but Big Boss took one look and knew he was KGB. However, he does not seem to suspect me. To him, I am just a peace-loving student, and another victim of the CIA. We asked him to drive the CIA out of Costa Rica. To him, this means betraying his country. His forces are smaller than anticipated. They drift from place to place with nowhere to call home. That provided us an opportunity, so we seized it. Zadornov offered them a plant off the Costa Rican coast to use as a base. As expected, Miller jumped at the chance. Although initially reluctant, Big Boss came around when Zadornov played him the tape. All because the voice on it sounded like his mentor, the boss. Naked Snake, the man who once saved the world from the brink of nuclear war. Awarded the title of Big Boss for his service. He later became a mercenary, abandoning both his title and his country. To him, that honor was steeped in the blood of the boss, the mentor he was forced to eliminate. Exceptionally charismatic, he possesses unparalleled combat and intelligence-gathering abilities. His only discernible weakness is her. This operation hinges on how effectively we can exploit that. Kazuhira Miller is Big Boss's lieutenant. Half Japanese, half American. He once served in Japan's self-defense force. Though he and Snake first met as enemies,
They discovered a common bond and together built their private army, with Miller directing business and administrative affairs. He comes off as shallow, but his true intent is hard to read. I must be careful. All that is clear is his infatuation with Big Boss. With East and West fighting over its control, Central America is now the most contested region on Earth. CIA Central American Station Chief Coldman has developed Peace Walker, a fully AI-automated, fail-deadly nuclear launch system with which he aims to reignite the Cold War. Snake's new objective in Costa Rica is to prevent that. Zadornov's, or should I say, the KGB's plan is to play the two sides against each other, turning the entire region red. Not one of the three parties realize they're all just pawns in Cypher's hands. Cypher watches all. Mother Base has developed rapidly since being established in the Caribbean Sea. They recruit more personnel daily, and already their mercenary services are turning a profit. Big Boss's leadership and charisma, and Miller's business acumen drive this impressive growth. Furthermore, joining forces with a faction of the FSLN has expanded their power even more. They have even commenced their own weapons development program. All is proceeding according to Cypher's will. I could not be more pleased. Snake's pursuit of Peace Walker led him to an AI modeled after the boss's thought patterns. It was incomplete, but, somewhat ironically, making contact with Snake was the necessary finishing touch. Meanwhile, the scientist behind Peace Walker's locomotive control, Huey, defected to Snake's army. His presence has greatly accelerated weapons development at Mother Base. I failed to anticipate Coldman's madness, but nuclear war was averted. However, this was only after the boss AI on board Peace Walker sank itself to the bottom of the lake, in what could be likened to suicide. The boss laid down her gun, choosing to sing for peace instead, and Snake, himself a gun, parted ways with her. In doing so, he reclaimed the title he once abandoned. He is Big Boss. Zadornov has been detained. Since this leaves my cover identity without a guardian, the Mother Base staff has taken me in. I am now better placed than ever to monitor their internal affairs. Everything continues to unfold according to plan. The developer of the boss AI, Dr. Strangelove, has also come to Mother Base. With her and Huey's expertise, they can now develop a weapon capable of matching Peace Walker. Development on the bipedal weapon is now complete. They call it Metal Gear Zeke. It stands there like some sort of mystical guardian. The soldiers gaze on it with pride and reverence. Big Boss has elected to arm it with a nuclear weapon. As an army without a nation, they seem to feel the need for a deterrent against whatever the world might pit against them. It is a dangerous gambit. Why do such a thing? Their nuclear strategy differs from the Americans and the Soviet Union. The superpowers deter attack by revealing their nuclear arsenals to one another. Snake and his men know that if they were to go public with this, the whole world would unite against them. Business would dry up overnight. So they do not plan on revealing the nuke until necessary. This ace-in-the-hole approach is their idea of a nuclear strategy. Wielding a deterrent, all the while unable to reveal its existence. I wonder if Snake sees how vulnerable this makes them. Yes. Hijack Zeke? Yes, I did indicate that to be our leverage. But I cannot imagine his agreeing to that now. But did you not raise them to safeguard your governance without borders? No. I have not forgotten. Cypher watches all. Yes, things are proceeding, but modifying Zeke has not proven easy. I am using Zadornov to buy some time. No, I have not forgotten what you said.
However, well, forgive me for asking, but this is you I am speaking to, isn't it, Cypher? I will fight Big Boss. The world must be ruled by a single will. To defy Cypher is a fate worse than death. Esto es música, archivo. Diario paz. Esto es... Pará, ¿qué es? As of today, I will be living here at Mother Base. Now my real trial begins. Zadornov was paying my room, board, and tuition, but he has since been captured. I told the man that with no more money from the KGB, I could no longer afford school. He bought my story, and when I said I would be willing to work, he took pity on me and let me stay. For some reason, Miller really pled my case. That was helpful, but the man is still a fool. His men are no better. They think their training makes them strong, but that kind of strength is nothing in the face of true power. And better yet, they wait on me hand and foot, believing I am just a schoolgirl. Looks like I won't be working too hard after all. Just today, while scouting out the living quarters, I saw a group of them in the corner of the deck making a fuss. Going over for a look, I saw they were feeding a kitten. A bunch of grown hard men, and they're the ones acting like schoolgirls. Look, isn't he cute? What is wrong with them? Disgusted, I just nodded and smiled. I must stay in character after all. I indulged their chit-chat for a few moments. Then one of them asked me to give the thing a name. They had just taken it from its mother. I named it Nuke. I improvised some nonsense about how our compassion for living things can help prevent wars. The men gave me a little fish. I held it out in my palm and the kitten happily ate it up. What a pathetic, feeble creature. It sickens me. Today, Chico invited me to go fishing with the soldiers. I suppose finding one's own food does have its merit, but I prefer not to be involved in such a degrading task. And their prattling on about fishing being fun is nonsense. I'm not here to find playmates. Nevertheless, distasteful as it was, I went along in order to maintain my cover. Chico thrust a fishing pole into my hands, and we went up onto the deck where several soldiers had gathered. They welcomed us warmly. With so few women aboard Mother Base, I'm treated like a princess. No one suspects I am neither a teenager nor a student. It was nice and sunny, with a gentle breeze and waves. As I cast my line and waited for a bite, the soldiers began to ask me all sorts of questions. As always, I answered according to our predefined scenario, feigning a smile. As I sat there feeding them lies, the fish began to bite, and the soldiers began to focus on their prey. Chico had his bait stolen by a fish, and got so angry that he stood up and nearly fell into the sea. Everybody laughed. It almost made me want to join in too. At some point, I got a bite myself. The instant after I felt that first gentle tug, the fish yanked the line with astonishing strength, and I let out a cry of surprise. I thought he was going to be huge. It was my first time fishing, and I was a bit flustered, so the soldier beside me helped by supporting the pole from behind. "Reel it in," they shouted. I nodded, turning the handle as fast as I could. I wondered what kind of fish lived below the surface, and thought back to the deep sea dives I had to do as part of training. Those were difficult days, but I remember finding the multicolored fish gliding through the water incredibly soothing. After a hard fight, I pulled it up. To my surprise, it wasn't even half a vara, rather anticlimactic. But I wasn't doing it for fun, so I wasn't the least bit disappointed. Nuke was hovering nearby with an expectant look on his face,
so I gave the fish to him. All in all, a thoroughly wasted day. Preparations are coming along nicely. No one suspects me of being the one to let Zadarnov out of his cell. Y era medio evidente. Today, Amanda and I taught Cecile how to make gallo pinto. It is a simple home-cooked dish consisting of black frijoles mixed with arroz. It is well known throughout Central America, not just in Costa Rica, so it is no surprise that a Nica like Amanda would be good at making it. But I was raised in the States from a very young age, and can hardly even remember my mother's gallo pinto. Having to make chit-chat with that clueless bird lover and the so-called revolutionary was excruciating. And, clueless or not, I will need to be especially careful around Cecile, the one who actually recorded that tape. Thankfully, Miller and his men seem to believe I mistook the tape I found for one my friend made. In any case, one can never be too careful. Anyway, the three of us minced garlic and herbs, then cooked them in a pot with frijoles we'd soaked overnight. While waiting for them to cook, we sautéed onions and arroz in a frying pan. Cecile worked the frying pan according to Amanda's directions, but seemed a bit glum. She does have a knack for cooking, though. She is French, after all. We added water to the pan and watched the arroz begin to steam. While we waited, Amanda shared memories of her mother with us. They had been separated because of Simosa, but the taste of her mother's cooking was still fresh in her mind. When the frijoles were ready, we drained the water, stir-frying them with the rest of the vegetables. Quite a complicated process for home cooking. Nonetheless, it kept them occupied. The longer we sat and talked, the greater the chance of my arousing their suspicions. With women, it is not enough to just bat your eyelashes and giggle. It takes a lot of effort to divert attention. When the arroz was done cooking, we folded it into the frijoles and added salsa, stirring the mixture as it simmered. At this point, for some reason, the conversation turned to romance. Why does it have to be that way whenever women get together and chat? Cecile fancies herself to be well-versed in such matters, and gave Amanda all sorts of advice. It was harmless enough, until, to my irritation, she began pestering me whether there was anybody I liked. Not right now, I said, trying to dodge the question. But she pressed on. It's Snake, isn't it? I gritted my teeth and played it coy. Maybe. Cecile nodded and giggled. He is pretty sexy, isn't he? What a ditz. It's all I can manage to just survive. The thought of romance has never once crossed my mind. I have no interest in that kind of man. Soon enough, a rich aroma began to fill the room. The gallo pinto was ready. New came over and rubbed up against our legs, looking for a handout. Unfortunately, it was not the kind of food a cat would like. We let a few of the soldiers have a bite, and then headed off to the mess hall. The home-cooked flavor we'd achieved was a big hit with the men of MSF. Not that we are trying to impress them or anything. Even I could manage a dish like that. Snake enjoyed it too. Let me make this absolutely clear. I have no interest in that man. Football, or soccer as it is known in the States, is extremely ¿Cómo llegamos al popular fútbol? here. It has not caught on yet in the US, but it has legions of rabid fans all across Latin America. These fans can get so rowdy that it is commonly believed El Salvador and Honduras went to war in 1969 over scuffles in a soccer match. In reality, tensions between the two countries were already high. The match was merely one of the sparks that set them off. But these people are so passionate about this sport that the story seems plausible. Predictably, many of the soldiers here are fans. They have apparently divided themselves into Costa Rican and Nicaraguan teams and started playing each other. To play, you need a ball and 2 goals. The R&D team built and set up simple goals on the deck. I had absolutely no interest, but Chico insisted that I come and watch. It was not a proper match by any means. The pitch was not even regulation size, but the players and spectators alike got pretty excited.
They banged empty cans and shouted cheers through the handmade megaphones. It almost felt like carnival. Huey, the referee, blew a whistle to start the match. The soldiers' training has left them in excellent physical shape, but they lacked the honed skills of professionals and their play was quite rough. Midway through, one of the men collided with another. They started shouting at one another, but Huey stepped in. "I thought we had forsaken our countries, become one with the earth," he said, quoting Snake. "We're not competing for national pride here, and we are not fighting for the good of any one country. This is not a war. Soccer is a peaceful sport, am I right?" The soldiers nodded. They know the pain of war, and they share Snake's vision. Perhaps that is why all this resonates with them. Team Costa Rica was down a man, and somehow I was picked to fill in. No, terminó Costa jugando. Rica had the advantage up until that point. I suppose Huey wanted to keep it balanced. The soldiers agreed with Huey's call. Maybe the Costa Rican players felt an even matchup would be more fun too. I could not be bothered to run at first, but chasing the ball out there in the hot sun, I was soon drenched in sweat. Before long, I found myself actively seeking out the ball, partially out of desperation. I picked up a loose ball deep on the opponent's side of the field. Even though he's Nicaraguan, Chico cheered me on, yelling, "Go for it, shoot!" I launched the ball as hard as I could, only to have it blocked by the keeper. Disappointment only increased my determination. In the end, I didn't score a single goal, and Costa Rica gave up its lead. It was really close, though. We congratulated each other on a good match and sprawled out in the shade on the deck, exhausted. The ocean breeze felt so nice on my sun-soaked body. Nuke came over. It is one of his Ah, favorite pero el gato está en todos spots, lados, and increíble. stretched out next to me. And together, we watched fluffy white clouds drift lazily across the clear blue sky. It was lovely out today, so I decided to sun myself in a lounge chair up on the deck when Strangelove came up to me. Despite the heat, she was in her usual long sleeves and pants. I waved at her. She looked away and mumbled, "Hello there. Fancy meeting you here." I asked if she needed anything, feeling her eyes creeping up and down my body like she was savoring it. Finally, she swallowed and said, "You have such beautiful skin." Bewildered, I shook my head and said, "No, not at all. I had heard rumors that she was a lesbian. But she couldn't be after me, could she?" She continued to stare and said, "No, it is beautiful, but you must not let yourself get so tanned." And then she took my hand in hers. "What is wrong with a little sun?" I asked, trying to cut the conversation short. But she shook her head violently. "No, you mustn't. A young lady should take better care of her skin." She was acting strangely now, as if aroused. She lectured me on the perils of tanning, how it ages skin, causing wrinkles and spots, and in the worst cases, even skin cancer. I knew already that tanning could cause spots, but I thought only pale-skinned Anglo-Saxons had to deal with that. Having a scientist tell me it causes aging, though, that spooked me a little. If I am to keep playing the teenager, I will have to start paying more attention to my skin. Sensing my anxiety, she took a small tube from her pocket. She said it was the sunscreen she always used. She told me to keep it. I didn't know what to say. I was more than happy to take it, but exactly what were her intentions? Was she merely being nice? Or is she really into me? Either way, there was no reason to refuse, I suppose. I have undergone training. An out-of-shape woman does not pose any real threat to me. Having power means not being afraid. It is the same on a global scale. A country with nukes can dictate terms to a country without them. I thanked her and took the tube. Then she offered to put some on for me. She squirted some lotion onto her fingers and began rubbing it into my chest.
It happened so suddenly, and I was so taken aback that I did not even think to protest. She caressed my stomach with her long white fingers, then slid them upwards between my bikini-clad breasts. What? Wait, I sputtered as her moist eyes met mine. She was beautiful. Somehow, I found myself captivated by this woman more than 10 years my elder. Hold still, she whispered in my ear. I nodded silently, unable to refuse. My body went limp, motionless, as if in a trance. Gently, carefully, she rubbed the lotion all over my entire body. I shouldn't have enjoyed it, and yet I could not help myself. For a moment, I was spellbound. That woman is dangerous. I had better watch myself. Protecting one's health is an important part of any agent's job. But despite my best efforts, I have caught a cold. Now that I think about it, Mother Base's numbers are on the rise, with soldiers coming from all different places and backgrounds. It is no wonder then that sooner or later someone Literalmente would es un bring in a diario. virus. Así que iba a haber más That información said, what I have got is just a common cold. de otras The cosas, medical pero no. team said I'd need a few days Cosas rest, so cotidianas I've been que pasaban restricted ahí to en my el lugar. room and put on bed rest. I thought I'd gotten used to not having anyone around to relate to, but at times like these, being alone is just miserable. All I could do is lay there and stroke Nuke's back, trying to take my mind off how bad I felt. Nuke just sat there, not making a sound. But I did have visitors. Amanda and Chico, Huey, Cecile, Miller, and a few of the soldiers I've become relatively close to. Amanda made me a soup with herbs she said were good for a cold. Miller told me to take it easy. I will sing you a lullaby, he said, then broke out a guitar and sang some incomprehensible song in Japanese. I did not need to understand the lyrics to know he is an awful singer. Then he said, "You know what is good for a cold? Suppositories. Here, I'll show you." He began to take off his pants, so I threw my tissue box at him to make him go away. Then Strangelove showed up, saying she had some miracle Indian cure. It has got eucalyptus extract, she said. It works best if you rub it into your chest. And then she tried to take off my nightshirt. I whacked her with my pillow, and I got rid of her. Chico brought me a little flower in a cup. It had been growing in a little bit of earth that probably found its way on board stuck to something else. I found this on the deck. Here, you can have it. He tried to act nonchalant, but I am pretty sure he's got a crush on me. None of them understand. If they thought these little visits would cheer me up, they were wrong. Tonight, Snake himself came to my room. Like the rest, he believes I am just a schoolgirl and treats me as such. Why did you abandon your country? I asked him. Why create the MSF? Of course, I knew the answers already, but I wanted to hear it from him. As I had imagined, he was not exactly forthcoming. All he would say is that his country abandoned him because all he could do was fight. And that is why he needed the MSF, because that is all he is any good for. Then he said, fighting is the only thing I understand, but that does not mean I have got a grudge against those who believe in peace. I am not one of them, and I do not believe in peace. Conflict is in man's nature. We fight our enemies in order to survive. Maybe we are not so different after all, he and I. But that is exactly why I'm going to have to kill him. Or else he will have to kill me. When I stop and think about this wretched existence, being killed by a man like that suddenly does not seem like such a bad thing. Every month, Mother Base throws a party for all the soldiers whose birthdays fall in that month. There is something strange about a military organization having parties. Really though,
It is just an excuse to drink and make noise. It is not easy to get alcohol on a fortress in the middle of the ocean. Most days they are training from dawn till dusk. They do not have time for things like drinking. That is why Snake and Miller came up with the idea, to give everyone a chance to let loose. Obviously, a bunch of bores like that are not going to bother with blowing out candles on a cake. Rather, they sit there in a cloud of cigarette smoke, drink beer, eat meat, tell tasteless jokes, and swap crude insults about one another's hometowns. But it hardly ever breaks out into something serious. They talk up a storm, but they're just having fun. It is funny. You have got members of FSLN rubbing shoulders with the UCLAs, people who once would have considered the other mortal enemies. I wonder if that is what makes Big Boss so popular. In leaving their countries behind, they leave their hatred for other countries too. Miller seemed a little protective of me. Hope they're not being too crude, he said. But soon enough, he too was drunk. He yelled, "Come here and take a look at the real Kazuhira Miller." Then dropped his pants and mooned everybody. The other soldiers burst out laughing. I have never seen such a crude, ridiculous party before. And yet, all these people, laughing and acting the fool. Is this what they call peace? For some reason, I began to think about all that has happened since I came here. Fishing with Chico, cooking with Amanda and Cecile, playing soccer, having visitors when I caught a cold. When I stop and think about it, my time here has been the most peaceful of my life. But that is about to end. I cannot imagine he will be willing to negotiate. It seems I am to fight the legendary Big Boss. I do not know if I'll be able to beat him. But if I have to choose between death and defying Cypher, I will gladly choose death. The thought of dying does not scare me. But if I disobey my orders, the fear and despair awaiting me will be far worse than anything I can imagine. It was Cypher who took me in as an orphan, gave me food and a place to live. His orders may have been unreasonable, but I will never repay my debt entirely. It seems I have no choice. I must fight this man. I must fight Snake. Do you know Miller, Snake's right-hand man? Apparently has got at least one serious weakness. He is an insatiable womanizer. He does not bother me, most likely because he considers teenagers off-limits. But he has hit on every single one of the few female soldiers here at Mother Base. They ought to be telling him where to stick it, but end up falling for it so easily. I think some of it stems from the fact that he is actually not that bad looking. Anyway, today, that nasty habit got him in trouble. He and Snake got into one of their rare fights, and I was there to see it. They burst out of the showers, completely naked, trading punches. I am no child. The sight of a naked man does not make me blush, but this was something else. "Maybe this'll teach you," Snake yelled as he slammed his fists into Miller's chest. I heard later that apparently he had been two-timing someone, and that same someone had gone to Snake with her troubles. As I see it, it is her own fault for letting herself be deceived like that. If she is too dumb to see through Miller's lies, then she got what she deserved. But this was not the first time it had happened, or the second, and Snake read Miller the riot act. Miller argued back, and what began as a shouting match turned into a fist fight. "You son of a bitch," Miller yelled as he swung. "Not bad," said Snake, smiling, "but not good enough." And then he was back on the offensive. They had already been at it pretty hard in the showers, and their bodies were covered with bruises. Both of these men had been trained for war, their bodies deadly weapons. They were each bleeding from a dozen places. All this from a fist fight. Even so, it was far less gruesome than if they had given it their all. It was obvious that one of them would be dead were they fighting for real. Miller took another swing, yelling, "Try this then!" Snake parried, then responded in kind. But I could tell he was not aiming for anything vital. "You are one tough bastard, boss," Miller muttered.
A smile crept across his face as he caught his breath. And then they went right on fighting. Blood and sweat flew off their glistening bodies. It was combat without hatred or hostile intent. I had never seen violence like this before. And yet, it was more than just a friendly tussle. They were utilizing every technique they knew. It was not a sporting match. They were not playing by the rules. How could they keep this up? At last, the two men tired themselves out, and the bizarre scene came to an end. They looked at each other's battered bodies, and then burst out laughing, embracing and congratulating each other on a good fight. It all seemed so idiotic. I still cannot fathom such behavior. But somehow, I got the sense that for all his womanizing, Miller really only trusted one person, and that was Snake. There was no way I could ever come between the two of them. And at that thought, I began to feel as if I had lost. All of Mother Base is preparing for a festival. Since Snake and his soldiers spend so much time fighting, they are setting aside one day a year for peace and relaxation. I do not know all the details, but apparently that is what Snake and Miller decided. These soldiers love the idea, of course. There is so little fun to be had here that everybody looks forward to events like these. That is all well and good, but somehow I got roped into getting on stage. Come on, we even both have peace in our name, said Miller. And Zadarnov, that old Ruski's name, has something to do with peace too, right? Hey, as long as we're having a day of peace, we ought to get an act together. The Three-Piece Band. I thought he was joking. He then proceeded to share his idea without bothering to check with me. And now, I am slated to sing. Apparently, he had heard me on the deck one day, and since then he's wanted to form a band. Everybody's looking forward to it, so there is no way for me to back out now. I have never done anything like this, but it does feel kind of nice to know that people are looking forward to it. I mean, it cannot be any worse than Miller's singing, but modifications to Zeke are already finalized, and I must complete my mission. Betray Cypher now, and I will face a fate far worse than death. Still, there's no need to put things in motion just yet. What difference would it make to just wait a little while longer? A whole day of peace. The mission can wait until after that. Can it not? Volví. Tenía que ir al baño. Oh, I'm only delaying the inevitable. When the day comes, one of us will have to die. Snake or me. But still, if I could just come up with some way to stall Cypher, at least until our day of peace. When did I start having thoughts like this? My cover is blown. They know nothing of Cypher or my true objective, but they know I am a spy. There is no more time left. I must act now. I must complete my mission. How did it come to this? All I wanted was 3 more days. Just 3. Miller's already finished writing the song. It is called Love Deterrent. It is about a girl who cannot express her true feelings. I've been practicing. I am no pro, but I was pretty sure I would do a decent job. And now this. Cypher found out that Zeke was complete. He must have someone inside Mother Base besides me, spinning his tightly wound web of control, leaving no room for individual will. Typical. When they found out Zeke was complete, I was ordered to execute the operation immediately. If I was going to enjoy just 1 day of peace, I had to ensure the plan could not move forward. I tried to sabotage Zeke. I thought by damaging the drive system, they would have no choice but to delay their plans. I waited until midnight, and then snuck into the hangar.
There would be trouble if it looked like sabotage. I selected one of the drive system's load-bearing parts and carefully worked to warp its shape. The leg's drive system requires a high degree of precision to operate. Even the smallest deviation would have done it. Then, Chico walked in. Maybe it was one of those nights where he could not sleep. In any case, he saw me, panicked, and took off running. It would have been easy to kill him, but I could not. I know he likes me. It is not as if I would ever have an interest in a child like him, but I could not pull the trigger. Not at him, not in the back. Will he tell them? Or is there a chance he will keep it a secret? Protect me? No. He knows now. Knows I am not who he thought I was. He ran without even questioning what I was doing. There is no chance he does not know. And soon, all I have built here will end. And if Cypher has another agent among them, if he finds out I tried to sabotage Zeke, this place will no longer be my heaven. Then it is settled. I make my move now. Chico walked in before my sabotage was complete, so Zeke should still be operational. It might not run at full speed or power, but I do not have time to fix that. Without Zeke, I do not have a chance in hell of winning. I must act fast before Chico sounds the alarm. I knew it would come to this. I just did not think it would be so soon. It is time, Zeke. Metal Gear Zeke. Activate. Bueno, arrancamos. Los antecedentes. No, fuck. Ah, ok. Estas son cosas de Pitburger. No nos interesa, ya sabemos. Arrancamos el juego. ¿Cómo que es difícil? No, normal. Ah, no, deja cambiar igual. Llegó a un punto que le tomó aprecio al igual. Pero Cypher lo sabe todo. Ok, los controles son iguales. Ah, ya empieza la misión de una. En una era del mundo aún estaba dividido entre Oriente y Occidente. Bueno, esto es lo mismo de siempre. A cómo subía. De Boss utilizó a Snake para lograr que el legado de los filósofos, el gran fondo del ejército controlado por la Unión Soviética, llegara a Estados Unidos. Pará, loco. Ok. Bien. Esto es importante ya. Mientras tanto, Mayor Zero, el hombre que una vez trabajó con Snake para crear la unidad de fuerza especial de Fox, usó el legado de los filósofos para expandir su organización de inteligencia, Cypher, extendiendo sus raíces a cada rincón de los Estados Unidos. Si un ejército propio, Zero deseaba reencontrarse con su antiguo compañero Snake y envió a su agente Paz para contactarlo. Ok. Arranca la misión. Recuperar Chico y Paz. Che, se ve demasiado bien, ¿qué onda? Se ve muy bien.
Ok, ese tiene que ser Chico. She told us everything. Don't worry, I kept my word. She didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No me diga que habló de vuelta. War games, you're a real man now, soldier. Ah, ¿qué? ¿Por qué lo tenía ahí? Give my regards to your boss when you get home. Pasa algo raro, se rompe la imagen a veces. Como que aparecen líneas. Ten days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. Ok, esto es lo que habíamos echado antes. Out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved's bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. No era Fox, era Soft. Estaba al revés. Son los de Cypher. Sí, mirá. Es la organización que tenía Cypher. Trojan horse is in. Comandante Soft, identidad desconocida. Cool face. This pirate crackdown's a go. Move! Ya están borrando.
So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. No. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option. No, esos son lo que hacen la investigación de la ONU. O sea, la inspección. O sea, ¿serán esos? I'm in front of the prison camp. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh? Está fachero, Snake, ¿eh? Los detectaban ahí. Re rápido era. Chico and Paz are being held in an old, unused part of the compound. Get inside and head northeast. Che, pará, la tecnología. This is an infiltration mission. 16 de marzo del 75. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. La tecnología está bastante cambiada. O sea, ¿qué es ese mapa? Eso no es... O sea... Es rarísimo. Pará, ¿puedo cambiarle...? No, ok. No sé los botones. Ok, con el tab abro el mapa. Me agacho con la C, como en todos los juegos. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, Ampliar. you'll move faster. Modo satélite. Ahí está, así me gusta más. Ok, zona de aterrizaje peligrosa, supongo que será. Acá donde estará Chico. Voy a marcar. Ok. Ah, mira, me puedo mover mientras que hago esto. Qué loco, ¿no? Las armas. Teóricamente era X. No funciona. Ah, ok, tengo que tener seleccionada el arma. Pistola. Bueno, como en los otros Metal Gear voy a jugar no letal. Obvio, ¿no? Granada de bengala. Granada de bengala usada para enviar señales de luz a helicóptero. El cargador infinito. A ver, ¿qué es esto? No tiene tanta distancia. Bueno, en realidad sí. Ok, con la Q. Head for the old prison. You'll find the targets there. Con la Q tengo... No. Snake, talk to me! Snake!
Estaba apretando los botones. No, no puede ser que yo me morí. No me diga que veo la cinemática de vuelta. Saltar, saltar. Con el espacio salto, no sabía. Me tiré, me tiré, me tiré abajo, qué sad. Ok, no cuenta, no cuenta. F mantener los binoculares. Re incómodo con la F. Inteligencia. ¿Cómo lo marco? Ok, se marca solo. Ahí hay uno. Pará, en el espacio. Ok, con... tengo... Night Vision, obviamente. ¿Son infinitos? Ahora vamos a marcar de vuelta esto. Son medio raros los controles en teclado y mouse, pero me siento más cómodo para apuntar y disparar. ¿Ver esto? Aquí hay una insignia de soft. What? ¿Te cargué el daño? Ahí está. Hay 9. Bueno, arrancamos la misión. Ahora sí. Me toca aprender los controles, así que tengan paciencia. Vamos a ir acá arriba y a chequear con los binoculares toda la gente que hay. Ahí había uno. Sí, pero está complicado. Ok, le toca hacer zoom. Ahí hay otro. Bien. Parece que no hay nadie más. O por lo menos no veo. Ahí en el medio no hay nadie. Ese ya está marcado. Allá a lo lejos. ¿Llega? No, che, la sensibilidad está bastante alta, ¿eh? No me dejarán mentir. ¿Qué pasó? Ok, no hay nadie más, parece. Son estos. Arrancamos. Pará, ¿puedo apuntar en primera persona? ¿Con la F? Ok, con la F. ¿Y para cambiar de lado? Con la... No. Ah, ok, con la ruedita. Ah, pero tiene que haber otro botón. Ah, la B corta. Ok. ¿Qué hago con la B larga? Nada. Ok. Uy, tiembla. ¿Y cuál? El crosshair es medio raro. No dormí. Ahí está, ahí dormí. Es rarísimo. Escalar. Debería ir todo el rato con Night Vision a ver si me encuentro más chapitas de eso. ¿Algo me funciona esto? Con la E subo. Había uno abajo, ¿no? Lo escuché mal. No. A ver. R. ¿Y qué hago con esto? ¡Uy, lo tiré a la mierda! Supongo que queda inhabilitado ahí. Ok. Ganzúas.
east, to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Con Shift. No, agachate, boludo. Ok, ahí hay otro. Hay otra persona, ¿no? Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Ay, no escuché, no te puedo leer, amigo. Estoy muy concentrado. Contact me if you need advice. ¿Se dio cuenta? No. Oh, terrible headshot se comió. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. Uy. No. Uy. Es un auto nuevo ese. Nadie ahí. Ok, recolectar las chapitas va a estar complicado. Solo encontré una sola. Y hay bastante enemigo. Pensé que iban a haber menos. ¿Tendré que dormir con eso? No entiendo muy bien el crosshair. Es raro. That's the old prison area. The targets are there. Hay otro. No hay nadie más, parece. ¿Podría dormir por eso? ¿Es un guardia? Cargador infinito, una ratita. Boss, we've been in touch with Amanda. We had her listen to Chico's Hicimos phone escuchar la line. llamada de She auxilio. agrees with us. She said, I know my brother and I know when he's lying. She also had a message for you. Ok, lo secuestraron. Oh, Sounded a little too cheerful to me. que por acá no hay nadie. That's a searchlight. That should be perfect for searching out the targets. ¿Cómo me Eyes tiro? open, boss. ¿Hay una única entrada por acá? No creo, ¿no? ¿O sí? No. No, me vieron. Nah, la cagué. Venía re bien. Nah, re triste. ¿Cómo que me detectaron? ¿Cómo me vio? Está mirando por cualquier lado. Está viniendo gente. Ah, corro la chapa. Entonces también infinito, ¿qué? Don't push yourself. Fall back to a... Ok, me cuesta mucho dar vuelta a la mira. O sea, ponerme de costado.
¿Podía entrar por acá? No podía entrar por acá. ¿Cómo está el crosshair? ¿No lo podré cambiar? Está raro apuntar. Ya hay otro. Es como que... No, hay una banda. ¿Cómo subo? ¿La E? What the fuck? Ok. Ahora opciones. Ajuste tipo de control, ajuste de control. No, no se puede cambiar eso, ¿no? Es que no tiene puntitos. Como no tiene puntitos, no sé dónde está la mira. Igual voy a reiniciar la misión. No me gustó que me hayan detectado. La voy a jugar bien. Es una misión de infiltración. Me vieron de... No sé, el chabón giró la cabeza justo. Una mala suerte. Vamos a jugar bien. Es complicado. Ah, mira, no tiene crosshair, es verdad. Ok. Agarramos la chapita del soft. Estaba por acá, ¿no? Ah, ya cuenta como agarrado. Ok. Vamos a hacerlo rápido. Allá hay dos. Mirá. ¿Me vieron? ¿O no? Vamos a hacer así y así. Y así. Supongo que... What the fuck? ¿Habrá caída? I don't know. Sí, lo veo, pero hermano. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash le pegué. button, you'll move faster. Le había pegado, pero... Hijo, está complicado. No hay ninguna boludez esto. O sea, ahí sé que le estoy apuntando en la cabeza. Pero ahí, el crosshair, ¿dónde está? ¿Cómo marco el piso? No se puede. No, yerro. Ahí va, están todos marcados. Supongo que no me verán ahí. Cuando me tiro así para el piso, ¿podré ponerme...? Ah, no. Se levanta, sí. Hay que testear algo. No sabemos muy bien cómo funciona el jueguito. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Ok, a ver la terminal iDroid. Está marcado por ir por ahí, o voy todo recto de vuelta. Y la única entrada parece que... Ampliar. La única entrada parece que era así, ese lugar. Ok. Se estaba dando la vuelta medio del pedo. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby. Ahí había uno. There's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Ya. Debería meter un CQC ese, ¿eh? Te paso para testear bien el CQC, a ver cómo es. Contact me if you need advice. Ahí va. Allá hay más gente, ¿eh? Hay uno. Dos guardias.
El que estaba más cerca no lo veo ahora. Ahí está, ahí spawneó. Uy, este no me vio de frente. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. Spit it out. Hay hombres ubicados en estos lugares. Has been updated. Ok, de vuelta. Ok. Entonces, ¿cómo lo neutralizo? Con el clic. Ahí quedó. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. Supongo que lo debería... ¿Le ponen el pastito? Ay, no. ¿Acá? ¿Y cómo lo tiro al piso? No, hermano. No, pasa... No. Pasa el auto. Creo que no lo veo. Eyes open, boss. Me había necesario hacer eso. Estaba re juguete. Yo sabía. Se frenó el auto, ¿no? ¿Vio algo sospechoso? No vieron nada. Ok, están viniendo. That guard's in the way. You'll either have to go around or deal with him. What? If you're going to eliminate him, use a gun. Joder, oh my god. Dale. ¡Ay, me ve! Uy, no me veo gente. Quiero dejarlo en el piso, ¿cómo hago? That's the old prison area. The targets are there. No, ¿por qué necesidad de revolearlo así? ¿Qué? ¿Ahí estaba uno? ¿Ahí está el otro? Y no debería haber ninguno más, teóricamente. Son esos. ¿Qué demonios? ¿Qué decía? Tenemos una baja. Y lo dormí nomás. Ah, ya está. No importa. Vamos a hacer esto. Dormimos el ahí. Cuando esté quieto. El enemigo dejó el área. All quiet? Hey, did you see those guys? Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. No. ¿Y este? ¿Cómo llegó hasta acá? Ah, se despertó. No puedo creer. Parece que no hay nadie. Atrás no hay nadie. En este campo de rosqueo. Has been updated. Spit it out. Ah, más 5 capo. Ok. Abajo. ¿Cómo lo neutralizo ahora? Bueno, más fácil. Me lo llevo. Vamos. No, casi lo tiro al agua. Ah, con la R. Con la R lo dejo de vuelta. Mirá.
¿Por allí más gente? No, parece que no. Ok, estamos acá. Está abierto. Prisionero y este es chico. No hay nada más, ¿no? Ni una chapita, nada. Parece que no. Chico. Chico. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Get me out of here, please. Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Only take a second. Right over here. Hey, you gotta let me out. You let me out, no. Stay here. Get off me! Get off! Chico, calm down. ¿No se da cuenta que es Snake? Calm down. Don't fight it. Pará, tienen bolsas, no pueden ver. Están pasando. I got Chico. And Paz, Not here. are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Ay, ¿por qué tiene un agujero en el pecho? No, tiene trabado lo... No, qué hijo de puta, boludo. Le trabaron los tobillos. Para que no pueda mover You'll los have to pies. carry him out then. Okay, boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Paz's whereabouts out of No, him se once he's pasaron. calmed down. Mission info has been I've marked the updated. RV on your map. Te indiqué en el punto de Okay, encuentro. now carry Chico there. Ok, acá hay un Marker punto de encuentro. placed. Está ahí abajo. No hay nadie por acá, ¿no? Uy, sí, sí, gente, gente, gente. Ojo, ojo, ojo. Once you don't end up head first in the ocean. Hay que tener cuidado. Hay gente. Hay gentuza. Por acá no creo que haya. The RV's Estamos just a bastante little lejos. further. ¿Qué le pasa? ¿Qué onda esta rata? Right, you reach the RV. Put the target down for a minute. How's he Okay. doing? ¿La dejo acá? Era acá, ¿no? Chico, where is Paz? She's dead. When was this recorded? She's dead. La cinta que estaba escuchando. Nah, está totalmente choqueado el tipito este. ¿Lo duermo? Para que no sufra. Damn. Okay, now use your iDroid to call the chopper for pickup. Updated. Ok, tengo que llamar al helicóptero, pero ¿y todo el resto de gente que había ahí? ¿Qué onda? ¿Me lo llevo? Estaría, ¿no? Para secuestrármelo. Retomamos lo que hicimos en Speed Worker. Capturar gente. By the way. Boss, Chico's tape probably contains some clues to where they're keeping Paz. Select it on your iDroid to listen to it. ¿Cómo hago? Información... Cinta. 12 de marzo del 75. That guy. ¿Qué? Bus! On your feet. Okay. Shit. ¿Me vieron? Chico was taken out of his cage.
Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. Ay, me cagué todo, pensé que venía en un auto. I hear vehicles. And a flag. Ok, ¿cuántos prisioneros hay? Hay dos. Es fácil. Hay Must be near the uno, heliport. dos, tres, cuatro. Parece que hay cuatro. Me refiero que me los puedo llevar. Va a estar complicado pasar por ahí de vuelta. Pero lo distraigo con los cargadores. Solo tengo que acordarme bien los controles. Con el 3, no, con el 2 me pongo largo. ¿Puedo apuntar? Ok, puedo apuntar. No me vieron. ¡No! ¡No! ¡Ay! Casi se me cae el boludo. ¡Ay! Me iba a pegar un tiro. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Quédate ahí, capo. No te muevas. No tiene relación con la misión, pero bueno, qué sé yo. Pinta, a ver. ¿Me vieron? Creo que no. Estoy bastante lejos. No sé cuánto tiempo duran los dardos. ¿Acá había alguien más? No. Acá hay uno. Voy a sacar lo que están más lejos. 4123. Vamos viejo, vamos. Arriba. ¿Puedo sacarlo? Ah, ¿puedo? No, ¿los puedo liberar así? Ah, este juego es increíble. A lo mejor el Snake está re... Está re nuna. Cállate, capo. Nos van a descubrir. Andá a saber dónde están las otras chapas. Me da curiosidad eso. ¿Será que las ratas las tienen? Es interesante eso, ¿no? Tarea para matar una ratita. A ver. Ah, se fueron. Ah, que sad, se me fueron. Ok, sigamos. Faltan unos pares. Hay muchas ratas, es muy sospechoso. No sé si por el lugar. Ok. ¿Por qué titila ese? Sospechoso, ¿no? No me gusta que titile. Es como que lo estoy perdiendo de vista. Está mirando para atrás. Corre. Que no haya épicamente agradecidos. En el momento indicado. Para ver cómo me llevo un par de prisioneros. Cállate, capo. Ahí están las ratas. A ver si las puedo matar. Uy, se remurió. No tenía nada. Me esperé que tuviera, no sé, una de las chapitas. Que sí, mirando para atrás. Sí. La última, si me ve, lo puedo dormir, pero la idea es que no sepan nada.
Ok, me falta uno más. Y están todos, creo. Sí. Uy, no me deja entrar. Ahí va. Llevo a este y llamo al helicóptero. Aunque no estoy muy seguro cómo. No sé si tengo que tirar la bengala o qué. Pero se supone que este lugar es safe. Ok, estamos acá. Me tienen que agradecer, malditos soretes. Abrimos el iDroid este. Acá helicóptero. Please select a landing zone. Clic. Landing zone confirmed. ¡God! Ah, está complejo este juego. Tiene muchas cosas. Me estoy llamando yo mismo, tengo que llamar al helicóptero. Es una locura. Ok, podría cambiar el botón este. Con la Q podría ponerle que se dé vuelta la cámara. Y con, no sé, con la B corta que llame al códec. ¿Y el helicóptero viene? ¡Allá, mira! ¡Allá viene! Es mío, ¿no? No me lo... Che, no me lo detecta. Supongo que sí. Ah, sí, es verdad. God. ¿Qué planes para esta noche? Terminarme el jueguito este, que no dura mucho. Y... no sé si empezar Phantom Pain o hacer otra cosa. Veremos. También podría jugar juego de terror. Ok. ¿Me ayudan a subir a todos estos muchachos? ¿O les tengo que subir yo uno por uno? Creo que es la R. ¡No, no, no, no! No, no, bájate. No, capo. Es que no sé muy bien el control. Casi aborto la misión. La misión. Hay que dejar uno por uno. Ok, siguen dormidos. Pensé que se habían despertado. Y el más importante. Vos. Pibito. Bien. Información actualizada. Aquí dice. Encuentra paz. Ok, tengo que ir a las instalaciones, se supone. Mapa. Paz. Debería estar en... A ver, el más grande es este. Teóricamente debería estar aquí, ¿no? Por razones obvias. O sea que tengo que pasar todo por acá. Es un camino bastante largo. Supongo que el helicóptero en el aire. Ok, se van. Bien. Tengo 10 balas. Espero no cruzarme con gente, porque no quiero matar a nadie. Este le podría meter. That prisoner we rescued provided some intel. He says he knows the location of a unit patch. I don't know what he's talking about, but I've marked the location on your map anyway. To interrogate an enemy, first grab him. 1. La mujer fue llevada de su jaula a la vieja prisión. Ya te dije, ok, no te voy a dejar ir. Pero creo que tengo que mantener apretado el stick. Ah, tengo que apretar varias veces. Okay. Ahí lo dormí. Y a este, ahora lo agarro y me lo llevo para acá. R. Listo. Perfecto. Estamos.
haciendo la misión de forma correcta. Hay que ver bien. Hay que ver bien de que... Ok, ves, justamente eso. Ahí apareció uno nuevo. Ya hay bastante gente, no me gusta esto. ¿Me lo dormí? ¿Se sube al auto? Se sube al auto. Mirá, se subió. Momento inoportuno. O sea, mejor dicho, oportuno, porque se va para adelante, ¿no? ¿Cómo? Si se va para atrás, cagué. Ok, bien. ¿Dónde me conviene ir? Recto por ahí, ¿no? Igual a este tipo lo tengo que esconder en la maleza. En los bushes. Como dirían jugadores de la liga de las leyendas promedio. Ya. Ahí va. Supongo que ahí no lo verá nadie. Oh. Ok, no me digas que esa es una persona. No. Ok, ahí hay una persona. Ahí hay uno. Ahí hay otro. ¡Ah, la mierda! Está lleno de gente. ¿Dónde está el otro que vi? Lo perdí de vista. Allá. ¿Hay una cámara de seguridad? Ok, no veo nadie más. What was that crew up to going back and forth between admin and the old prison area all the time? One of the guys on gate was saying the same thing. Kept taking a prisoner with him. And then they'd go down into the boiler room. Hey! The area was off limits while he did this. ¡Ay, me cagué todo! ¿Por qué grito así el pelotudo? My buddy said he could Pará, ¿hay uno cerca allá? ¿Escuchó uno atrás? Ah, se despertó alguien. Ya. Lo que había dormido. Supongo que así no me ven. Tengo que admitir que tengo un poco de miedo. No sé por qué. O sea, hay mucha tensión en este juego. ¿Qué? ¿Se durmió de vuelta? Uy, ahí viene. Bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¿Está viniendo por acá? Pará, vamos a hacer esto. Y el de allá se da vuelta. Vayan a verlo, manga de putos. Vayan a verlo, dale. Ok, se asomó uno. Hay que distraerlos. ¿Ahí hay alguien? ¡Ay! Estoy re juguete acá. No, no te muevas. Se da vuelta y lo doy. Ok, lo dormí. El de atrás no se dio cuenta. Ok. Vamos. Allá hay más gente. Oh shit. Ok, se fue por ahí.
¡Ay! ¡Uy! What the fuck? ¿Había alguien ahí arriba? ¿En serio? What? No lo vi. Ok, debería ir a esa caja entonces. No, esos guardas que están viniendo para acá. ¿Qué onda? ¡Ah! Me vio de vuelta. Ok, no me puedo acercar a esa caja ni de onda. No hay chances. Las probabilidades son bastante complicadas. A los hombres les puedo pegar un tiro. Lo puedo intentar. Ahí más o menos. Creo que ahí le pegué. ¿Ahí? No quiero gastar balas, porque no sé si las puedo conseguir de vuelta. Se supone que debería dormirse ahí. Igual es raro que no lo haya marcado. ¿Me detectará? No me detectó. No puedo creer que ese no lo haya dormido. No me gusta que estés ahí, Lo tengo que dormir, eso sí. Aunque sea, le pego en el cuerpo. Ahí va. Listo. ¿Pasamos? Mantente alerta. Nunca jugué tan safe en este juego. Bueno, en realidad sí, pero en el Metal Gear 3 me detectaron muchas veces. Acá es como que estoy jugando bien. Eso no se abre. No quiero matar a nadie aparte. ¿Hay una cámara de seguridad ahí? ¿Allá hay otro? ¿Allá hay otro tipo? O sea, sí, puedo sacar el control, pero debería hacer esto antes, ¿no? ¿No escucharon en serio? Terrible sordo, ¿no? ¿Hijo de puta ese? No, ¿por qué escucho que está más lejos? Ahí va. Atrás no hay nadie, ¿no? Ok. A la cuenta de 3, 2, 1. Ya. Van a venir acá, 100%. Yo tengo que aprovechar, supongo, a meterle un CQC a alguien. ¡Ay, Snake! ¿Qué le pasa? Abrí, abrí, abrí. Oh shit! Nah, va a aprender eso. No me diga que va a aprender. Che, hay mucha gente. No, no. Hay demasiada gente. ¿Qué onda? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Me vio? No me diga que me vio. Creo que no hay más cámaras.
¿Qué carajo hace este acá? The map has been updated. Me cagué todo. Apareció uno de la nada. Ok. Oh my god, hay más gente. No, no sé si voy a poder, ¿eh? No sé si voy a poder evitar... ¿Me vio? No me vio, no me vio. Ok, eso para... ¿Para qué será eso? Para llamar a la gente, ¿no? Se movió justo este, menos mal. Dormite, dormite. Necesito balas, necesito balas. Qué sad. Tengo 2 balas, no hago nada con 2 balas. El de ahí sigue durmiendo. ¿Habrá más gente por acá? Tiene pinta que no. Tiene pinta que sí, realmente. Igual siempre puedo aplicarle el CQC para zafarme un poco, pero con estas 2 balas no lo veo, ¿no? Algo y acá está, acá está. ¡No! ¡Este es Paz! Le cortaron el pelo. Está lleno de sangre también. ¿Qué le hicieron? No, pará, ¿y ahora tengo que salir por donde vine? No hay chance. Pero no hay chance, ¿eh? Ah, va a estar re hardcore. Tengo que volver todo el camino que hice. Está mal eso. No era doble agente, se supone que era triple agente. Ok. Get Paz onto the helicopter. Sí, me estás pidiendo un montón, Miller. Me estás pidiendo, pero demasiado. O sea, yo voy a hacer mi esfuerzo, pero... Hermana. Mirá, ese no estaba antes. Si se da vuelta, cae. Le voy a apuntar por las dos. ¡No, pelotuda! ¿Por qué habló? ¡No! No, 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 no. Está lleno de gente. ¿La duermo? Yo creo que es una idea bastante buena. Dormirla y... No la dormí. ¿O sí? Creo que sí. ¿Se durmió? Esperemos. Ok, se movieron esto. Y ahí vienen los... No, 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 hermano, no. No, no, no. Por favor, que sigan... Sigan caminando. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, justo! No, no, fue muy risky eso. Y si también Miranda la dejé, soy un tarado. ¿Pero no se durmió? Ah, voy a tener que sacar la vieja confiable, No voy a poder. Si encima de esta no se calla.
Mi estómago, dice. Oh shit, acá había uno. No te des vuelta, por favor. No quiero matar a nadie. Que las cámaras de seguridad no me ven. Se supone que está sola esto. Bien. Por las dudas te voy a bajar porque no confío. Ahí. ¿Y a vos? Supongo que la voy a llevar. Voy a tener que pasar por abajo de vuelta. Apagar las cámaras. Las cámaras. La energía, ¿no? Y ir. Entrar al coso de armamento. Y fijarme si me puedo meter. Porque están mirando para otro lado. Acá arriba no sé qué hay. ¿Se abre esta puerta? No se abre. Ah, puedo pasar por acá. Ok. La puedo traer entonces. ¡Uy! Baja. Ok. Puedo. También podría pasar por ahí abajo, pero no me quiero arriesgar. Vamos. Shh, no hables. Voy a dejar acá. Ok. Hay otro más ahí. No funcionó. Ok, esos están fuera. Sí, me parece que sospechó algo, ¿sí? No me joda. No, la recagué. Justo en el final. ¿Por qué soy así? No. Me están cagando a tiro. ¡Ay, lo que me cuesta subir! ¿Qué haces en ahí? Te están disparando, hermano. No te pongas a... ¿No hay balas? ¿En serio? ¡Cerra la puerta, viejo! Granada de humo. ¿Por acá? Nah, venía tan bien. Qué deprimente que es mi vida. ¿Me vio ese? Oh shit. Che, wow, las de humo son god. A puro y limpio. Oh shit. Ya estaría muerto, pero no importa. ¿La inhabilité? Sí. Me falta uno. Voy a esperar que venga.
que toma esto. No, me tiró una granada. Oh, shit. Corre, corre, corre. No, me van a... No, son una banda. No, 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 no. Target confirmed. No, no, no vi que había un tanque, hermano. ¿Y ese tanque dónde salió? ¿De dónde empieza? Ok, desde el momento que la saco. Ay, no, qué triste. Venía re bien. Mirá, la bajo la locura. Y tengo más balas, creo. Ah, re deprimente. No me merezco ser Solid Snake. Ah, re que no era Solid Snake. Que los que están ahí no los veo. ¿Me escuchó? Hay unas cámaras de seguridad ahí. ¿No viste? Ah, está inhabilitado, hermano. Sacame la cinemática. Y se despertó ese que estaba durmiendo. Ah, qué triste. Así no se puede jugar, ¿Podré romper la cámara esa? Sí. ¿Llamaré la atención? ¿Dónde? ¡La puta madre! ¿Me estás jodiendo, en serio? ¿Dónde tengo que ir encima? ¿Dónde estoy? No, no, no. Todos los enemigos que hay. Debería ir acá, ¿no? O sea, tengo que salir todo por ahí abajo. No, hay demasiada gente. No tengo granadas, ¿no? Ahí, espera acá. Ok, no funcionó eso. ¿Me están disparando porque me ven? ¿O qué? Sí, definitivamente me ven. Ok, tengo que salir por ahí. Eso es un tanque, creo. ¿Eso dormir? Para ampliar. Acá está el... Yo vine por el lado izquierdo, ¿no? Ahí está el coso de electricidad. No, 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 salir por ahí es un suicidio. No tiene sentido. No puedo salir por ahí. Estoy saliendo por la entrada principal. O sea, ahí hay dos cámaras de seguridad. Tendría que dormir. ¿Eso? ¿4? Teóricamente. Pero tengo que dar toda la vuelta. Si paso por ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, un tanque. Y más enemigos. Ok. Retirada. ¿Se abre esa puerta? No hay puerta ahí. ¡Dale! Ahí va.
Bien. Nada, metí un 360 ahí. El famoso 360 se llama. No me jodas que viene... No, me diga que viene más gente. Oh, shit. Dale, anda a buscar eso. Dale, dale, dale. Ah, ok, estás ahí atrás. ¿Escuchás un sonido? Ya no. Perdón, hay que hacer esto. Sí o sí. No, no, ¿cómo que todas las unidades a bordo? ¿Soltamos? Ahí viene alguien. Apago el botón. Hay que aprovechar el momento de esto. Go ahead and call the chopper. Keep an eye out for nearby enemies. They can try to shoot down the chopper. No me da tiempo a ver el mapa. Ok, acá lo puedo ver. Puedo ir todo por acá, ¿no? Sí, sí, puedo ir por acá. ¿Hay encontrado a alguien durmiendo? Cámara, ¿hay uno ahí? Go, 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 go. ¡No! Ok, lo dormí. Ay, me mareo un poco con esto. Ok, acá estaba la salida, ¿no? Está cerca. No, la garita. ¿Qué se puso ahí? ¿Estoy dormido? Bien, así tenía que haber sido. Sin las alarmas. Vamos a llamarla bien. Ah, después lo voy a jugar de vuelta. O sea, lo tengo que jugar de vuelta igualmente, porque hay cosas que... Hay cosas como las chapitas de soft que no sé dónde están. Y tiene que haber más cosas para investigar. Igual, la seguridad de este lugar, no me jodas, es una locura. Hay demasiada gente, mirá. Ahí hay otro. Y a esta no la puedo dormir. A ver, voy a tratar de vuelta. No se duerme. Uy, la pisé. A ver. Sí, los pies normales. Ah, los tiene atados. Los tiene tipo con... esposas. Ah, no, pero están... Ah, no, claro, estaban atados con las cuerdas. Ahí viene. Casi me caigo. No le puedo ver la cara. Ahí está. This is Marco, on station at LZ.
Le pegué. A ver si le puedo pegar a ese. Put the target on the chopper. Nada, imposible. No sé cuáles son la caída y todo eso. Vamos. Terminó la misión acá. Alright, get in. Time to go. Me dieron balas infinitos. Ese sigue durmiendo todavía. Realmente fue un fail. Intentos 1. No, menos 300 por alarma de combate. Intento por repetir. Qué sad. Y hay 100 reflejos, 0. Y hay 3 signos de pregunta. A ver, una A no está mal para hacer que me detectaron y que me morí. Paz, se murió Paz. Sé que lo puedo hacer mejor, que lo voy a hacer mejor. Mínimo, o sea, hay que tener en cuenta que salió a prisioneros. O sea, puedo acortar el tiempo mucho. Igual no quiero ser speedrun, ¿eh? La idea es disfrutar el jueguito. Snake. Snake! Medic! Medic. ¿Qué tiene? ¿Una bomba? Ay, hermano. Debe doler una banda. Damn it, we were set up. Está llena de explosivos. No time for anesthetic. We have to open her now. No hay tiempo para anestesia. Oh my god. Hold her down. Hold her down! Ay, no. Ay, no, esto no me gusta. Es la cara de chico. ¿Qué estás cortando? No, me da mucha impresión esto. Keep her gun in. Ah, viejo. No, no la encontró. ¡No! ¡Bomba! Pero terrible C4, chabón gigante. Y tiene el símbolo de la paz. Nada, se pasaron. Ah, qué impresión, no me gusta. ¿No necesita limpieza? ¿Y no sangró? Carajo. Ay, no, qué horror. Tiene una llamada. What's up, Huey? Ah, Huey, no era Miller. Document destruction and hangar decontamination are complete. AFVs have been stowed away, and Zeke's on the seafloor along with a nuke. Everyone's got their story straight. The guided tour will be wrapped up by the time you get home. Ok, ok, están visitando lo que hacían la inspección, lo de la ONU. O sea, los que partieron antes de que yo empiece la misión. O sea, cuando llegué, cuando estaba ahí colgado. Los helicópteros esos.
sea, buenos no son, claramente. No. Había humo, ¿no? Eso no es niebla. No, rompieron toda la base. Hijo de puta. ¿Qué pasó con el Metal Gear Psyche? ¿Dónde le dejaron? O sea, lo habían escondido, se supone. No sé si bajo el agua era o qué. ¿Por qué no lo usaron? No, rompieron todo. Look! Commander Miller! Se quedó sin bala. Nah, es buenísimo este tipo. Oh, Miller. Sí, son los mismos de antes. Exactamente, son los mismos. Para, entonces Skullface debería estar ahí también. Se hundió todo. Inspection was nothing but a smoke screen. Una cortina de humo. I heard explosions, then They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! O sea, la culpa la tiene Hui por querer, por hacer la inspección, por permitir la inspección. Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! No. Pará, ¿este cómo puede caminar? Si tiene los pies. Bob, there's... It's all right, we got it out. There's another in my... ¿Cómo que no? Si te dijo que hay otra bomba, boludo. No, pero pará, si el otro helicóptero estaba medio lejos. ¿Cómo fue impactar? No tiene sentido. O sea, este empezó a girar. El humo se veía de la costa. Algunos medios culpaban del desastre de la milicia privada hambrienta. Surgió el escándalo cuando se dijo que el gobierno de Estados Unidos era uno de los planetas más importantes de la organización. Como respuesta, el secretario del Estado declaró: ni Estados Unidos ni sus aliados tienen nada que ver
con el incidente. ¡Qué hijo de puta! Uf, mucho texto, loco. Inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica habían visitado el lugar. Tanto la ONU como la OE negaron. La cifra de víctimas es incierta, no se ha encontrado ningún superviviente. Ninguno, agregué ninguno, no sé por qué. Sin embargo, antes y después del incidente... la puta madre, no llego a leer. Eso porque me distraje. No importa, más o menos entendí. Ok, termina ahí. Your favorite song. Tu canción favorita. No, ¿qué pasó? Nicola Bart. Immigrants wrongly executed. Ejecutados injustamente. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? ¿Qué está hablando ahí? Nah, pero qué sad. Claro, y no hay nadie, no se hacen responsable nadie, obviamente se hacen los boludos. O sea, escaparon, literalmente. Bueno, no escaparon, pero no sabemos. Bueno, teóricamente sí. Pero. Miller. Ponele que Chico. Paz se murió. Está el médico. El otro helicóptero no se sabe, seguramente murieron todos. Creo que habían dos ahí, o dos o tres. No, pará. ¿No se saltó esto? Oh my god. Ah, sí, sí. Apreté escape sin querer, espero que no me haya... Ok. Esto me importa mucho, ¿eh? Cypher's been in hiding ever since his grand experiment. No one's seen him in years. Nadie la ha visto en años. All we hear are orders delivered by proxy. Except you. You met with him, face to face, in order to contact Big Boss. Ah, le está hablando Paz. Tell me where he is. Ok, ese debe ser cool. Where is Cypher? Ah, está Cypher. Where is Zero? Pero Coolface era de... I've never known choice. De Cypher también se supone. Where I was born, the language I speak. I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, are free. Do as you will. This will save Big Boss. It may. Will you really kill Zero for me? What? Not for you. All right. Zero is... Ok, confesó. No, no empecemos con los textos que van rápido. La campaña de Juli lleva a la caída de Saigón y la reunificación en Vietnam. Soy yo y Apolo la copla en órbita. La primera parte. Bueno, eso sí, está bien. The Elephant terrible es abandonada en el 76. El subterráneo debajo de la revolución iraní. Mierda. Va muy rápido. Nace el primer hijo del doctor Hui en el 80. ¿Eso ya se sabía? Ah, no. Se sabía que iba a tener un hijo. Continuará de Phantom Pain. Uff. ¿Por qué ponen texto que van tan rápido? Son los aretes. Loco, siempre tengo la misma queja en este juego. ¿Ya te perdiste? ¿Cómo que te perdiste? Asuntos internos sabía que... Ah, no. Hacía el meme de los simples. Ok, a ver esto. Esto pasa en Phantom Pain.
No responde, no. Traicionado y dado por muerto. Para, ¿se refieren? Le quitaron todo menos el cuerpo. Ok, se refieren a este. Se refieren al médico este. El que se hace pasar por Big Boss. Ok, ok. Pará, ¿ahí estaba hablando Venom? ¿O estaba hablando Big Boss? Ahí ya no sé. Ahí me perdí un poco. No me dejarás mentir. A ver. Recompensas 2 de 24. ¿Cómo que 2 de 24? ¿Qué pasó? La prueba. Marcar a todos los enemigos más rápida. Ha sido desbloqueada en la dificultad normal. Para más detalles ve el menú de récords. No. Ojo. Recompensa obtenida rango C. Has ganado la SMG. Ok, una SMG. A partir de ahora aparecerá al inicio de esta misión. Bien. Lanzacohete. Un sniper, lo que me gusta a mí. Rango A. Por haber tenido rango A. Cassette de chico. 3 de 7. No, ¿cómo que 3 de 7? ¿Hay 7 cassettes? Se pasaron. La dificultad difícil. Misión secundaria. Elimina la amenaza de los renegados. Misión secundaria. Pará. Hay más cosas. O sea, son misiones secundarias. Está bien, pero... O sea, hay más... Yo pensé que era solo esta misión. Rescata al agente de inteligencia. O bueno, ya empezamos con las misiones Fulton. ¿Tapita? Ok, no hay Fulton acá para eso. Consigue la información confidencial. Destruye las plataformas antiaéreas. Ok. Esto es muy difícil. No sé cómo lo veo. O sea, tengo que recorrer todo el mapa. Tengo que encontrar 9 chapitas, bueno, insignias. No maté a nadie, eso es algo bueno. O sea, yo cumplí con mi deber de no matar gente. Solo noqueé y dormí. Pero ¿por qué tengo sangre? Porcentaje completado 9. ¿Qué? Se pasaron. Ok, el cassette este de chico debe ser lo que yo ya había escuchado. 12 de marzo del 75, escoltado al paradero de paz. 1 minuto 38. Ok, es lo de antes. Es lo de antes. Antecedentes. Ok. No, pero esto es lo de Peace Walker, qué boludo. Igual, estoy un poco confundido. Ok, esto es en el 74. Acá, Gran Zero pasa en el 75. O sea, ¿un año más? ¿Un año después? O sea que Snake debe tener 40 años, más o menos. ¿Por qué no lanzan fechas acá? A ver, vamos a chequear algo. A chequear algo rápidamente. Ok. Está bien lo que dije. En el 74 era Peace Walker, lo anterior. 6 tenía 39, 75 Ground Zero. Tiene 40 años ya. O sea, pasó un año. Qué locura. No le duró nada a la base. Increíble. Récords de pruebas. ¿Qué es esto? Marcar... Nah. Ground Zero. Ok, hay récords en todas estas misiones.
Récord totales de pruebas. Complicado. Récord de juego. Ah. Ok, en la dificultad difícil me van a partir al medio. Estamos claros eso, ¿no? No hay chance. Total de misiones en rango S. Total de misiones jugadas 3. ¿Cómo que 3? Fue una sola, ¿no? Completadas una. Total de misiones finalizadas sin matar una. Bien. God eso. Total completadas en sigilo sin matar. Imposible. Eso va a costar, pero lo puedo intentar. Total de misiones fallidas. No me cuentes las misiones fallidas. No me quemes. No me quemes. Total de reintentos 1. Nada, full quemado. Me delataron. Ok. Uff. Tajarno. Puedo hacer las otras misiones. A ver qué dice. Objetivo. Un agente de inteligencia. 2 marines de Estados Unidos. Ok, ya me hablo de Estados Unidos. Los traidores. Top Secret. No. Arena. Re hard. Ok. Pausa. Voy al baño. Necesito ir al baño ya. Ya vengo. No me tardo. Ok, volví. A ver. Vamos a hacer algo, rápido. Vamos a ponerlo. Metal Gear. No, acá no. Vamos a buscar Metal Gear. Ground Zero. Acá está el gameplay final. Ahí los textos. No me diga que está en inglés. ¿Está en inglés? Ah, mierda. Español. Ok, este está en español. Solo quiero leer los textos bien para enterarme mejor de la historia. O sea, estos no tienen nada que ver. Lo podría ver. Pasa que no se puede ver acá adentro. Es rarísimo. A ver. Ok. Otros países acordaron evitar hablar del incidente. Ok. Tanto la ONU como la... Eso ya lo había leído. Negaron toda participación y aseguraron que no se llevó a cabo ninguna inspección. Bueno, esto ya se leyó. ¡Nah! ¡Sacaron la fecha! ¡Nah! Se repasaron. ¿Cómo van a poner un gameplay y no van a poner las fechas? Terrible solito. Yo quería leer eso. Y acá no dice nada. Diario de paz, Mother Base, no dice nada, porque son todos cassettes. Ah, la bajo una locura. Bueno, supongo que podría intentar después leerlo de vuelta, pero... Vamos a jugar la misión de vuelta. Solo para ver si encuentro más cosas. O sea, las chapitas no sé. No sé si... No me fijé si puedo sacarle objetos a los
a los chabones estos. A los soldados. Ok, ok, ahí están mis armas. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. Ok, la SMG. Lanza cohete al pedo. Y no, pero son todas cosas de daño. Horrible. Yo soy full sigiloso, no me pueden dar ese tipo de artilugios. Ok, acá me muero. A ver, por obviedad tengo que hacer esto. Por más que no me guste. Porque claramente no me sé la posición de todos los soldados, guardias, como quieran llamarse. Ese... Falta uno acá abajo. Ah, que se fue por allá. Ok, vamos. Y también quiero probar algo. Yo cuando me tiro así, quiero mantenerme en el piso. No funciona. Ok, en el momento que se dé vuelta. Bien. ¿Será que me ve él? Bien. Nah. Dormí de una. Go, 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 go. A investigar toda la zona. A buscar chapitas moments. La misión puede esperar. Ok, hay ratas. ¿Creo que las ratas tienen algo? Sospecho que una rata tiene que tener algo. Me parece muy extraño que no. No le pegué. ¿Ahí? Che, le estoy apuntando en la cabeza. No me trolees, jueguito. Ahí está. Pero me parece que... shit. Me parece que lo dormí por cantidad de tiros, no porque lo haya dormido correctamente. Ok, acá hay algo. ¿Municiones? Ah, son cargadores. Por acá no vi nada cuando vine. ¿Y qué pasa si voy a rescatar a Paz primero? ¡Ojo! Y después, chico, me queda más cerca. Nunca se me ocurrió hacerla. No hay nada. Más ratitas. Creo que está mirando. Está mirando para el otro lado. ¡Oh, shit! Nah, hice un re quilombo. ¿Se va a llamar? ¡Qué mala suerte! Todas las unidades, dice. Ok. ¿Esto es un baño o qué será? Tiene pinta que es un baño. ¡No! ¡Pará! ¿Me puedo subir arriba de las cosas? ¿De los containers? ¿O de los baños esos? Portátiles. Ah, épico. Va. ¿Qué es eso? Tiene pinta que... munición de arma tranquilizante. Ok, ok, eso es muy importante. Acá hay un arma. Es el mismo arma que tengo puesta, por cierto. Supongo que voy a subir acá para ver si hay algo. Ok, no puedo saquear a los soldados. No, ¿y ese?
puertas no se abren, ¿no? Y por acá, acercándose al límite de área. Ok, no puedo ir por ahí. Tiene bastante sentido. Bueno, enemigo, ese es un enemigo. Supongo que tengo que bordear todo por acá. Bastante reducida el área, ¿eh? Increíble, ¿eh? O sea, es grande el mapa, igualmente. Qué difícil que es pegarle los tiros. Porque por acá no puedo pasar y tampoco veo algo. No veo chapitas. Y los guardias son bastante sensibles al sonido. Eso es un datazo. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. Ok, But vamos a it only hacer. works if you stop and take the time to Vamos a hacer focus esto. your Hacemos attention. así. This Tiro ahí. helps you maintain situational awareness. Se da vuelta, ¿no? Try it. Ahora, amigo, estás sordo. Date vuelta. Ahí va. Y viene. ¡Pim! CQ's Dormí. interrogate him. Knock him out or Ahora, kill him. a vos te tiro His ese ahí. life is in your hands. Ok. That rain just won't let up. It'll help you stay out of sight, but watch you don't get Ahí la hypothermia. re... Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Para Miller. Para un poco de hablar, por favor. Está dejando sordito. ¿Se abre esta? No se abre. Estas puertas fakes me agradan. ¿Puedo meterme por acá? Che, los movimientos son bastante buenos. Eyes open, boss. Ver, echar un vistazo, ¿verdad? No, me mandé de una, sin querer. Cargador. Me gustan los movimientos de este juego. Son muy buenos. Allá hay uno. Por acá no hay nada, parece. ¿Sabes qué agradezco que en este juego no haya perros? Son literalmente mis rivales. Odio los perros en los juegos. Ah, puedo subir al techo. Mirá. Ahí hay uno, mirá. No lo he visto. Me toca acostumbrar bien a los botones también. Complicado. Espero que en el Phantom Pain sea lo mismo, porque si no me voy a volver loco. Me lo voy a infiltrar a ese. Achadito. Le subimos. Le metemos un sácate. O le sacamos información, capaz que tiene información. Total, este tipo está viendo todo. Ahí. Ok. Y el 1. La vieja prisión. Eso duele, ¿yo no te dije suficiente? Bueno, pará. Encima quisquilloso. Quisquilloso el soldadito, ¿no? Vienen a destruir toda la base. Arma tranquilizante. Ok, en las garitas estas, o en las torres de vigilancia, mejor dicho, hay municiones. Salvo en esa no había nada. Se pasaron ahí, no sé cómo. ¿Puedo manejar estos autos? Ah, me puedo subir también. God. ¡Uy! Pistola huracán. ¿Pistola aturdidora? No, pero con esta como un re quilombo. No. Mirá si me pego un tiro, me van a escuchar todo el pueblo. O sea, es una locura eso. Ok, detectado. Por acá creo que ya vine, me parece. No tiene pinta de... No veo una chapita, no veo nada. Supongo que
Me iré por el lado izquierdo. Allá hay algo. Estos están dormidos. Ah, se suben muy rápido. Eso es medio extraño, pero... Como que... No sé, es un superhumano. O sea, también es un soldado. Es un super soldado, ¿no? Pero... No sé. Está cuestionable. ¿Qué dice? ¿Área restringida? No me digas que esto es para cortar la luz. Me cago de risa. ¿Había uno bastante cerca? Ok, no hay nada, ¿no? No hay nada. ¿Para qué será esto entonces? ¿Será que puedo saltar? Ah, pará, me decía algo. ¡Una chupita! ¡God! Insignia. ¿Qué dice? W y E. ¿Qué hace la W? No entendí. Ah, para saltar en el otro. ¡Buah! ¡Qué nivelazo! Ah, estoy aprendiendo cosas. No me puedo subir acá, ¿en serio? O sea, me puedo subir a este que es más alto y este no. Chistosito, ¿no? Ok. Detectado. Quiero subirme a esa torre de vigilancia. Tiene que haber algo. ¿Qué es esto? Escopeta. Incompatible. Más municiones, granadas. God, está lleno de cosas. Supongo que no me va a ver. Uy, sé que me ve. Dormido. Ok, hay un sniper ahí. Lo veo. Dormido. ¿Sniper bueno? Nah, sniper para hacer daño. Ok, tengo una buena visión de este lugar. Ahí hay uno. Allá está, bueno, los que están defendiendo. Controlando la prisión. O sea, prisión media improvisada, ¿no? Pero... Yo estoy re en altura. 83 metros. ¿Será que le pego? ¿Ahí? ¿Tuki? Casi no lo veo. Ahí lo veo mejor. ¡Lo dormí! Pero con varios tiros. Pero es raro, porque yo te juro que apunto el coso verde. Que debería ser el punto central del crosshair. Y no funciona muy bien, digamos. Bueno, ahí funcionó, pero a ese que está a 54 metros. ¿Ves? Ahí no lo dormí. ¿Será que debe ser más arriba? ¿Ahí se durmió? Es raro. Ok, hay mucha caída. Por lo que veo. Enemigo marcado 18 de 38. Una banda. ¿Cuántos metros estará ese? No me dice. Supongo que ahí estará bien. 95 metros. No, se fue a cualquier lado, ¿no? Ahí le pegué. Nada, es muy difícil. ¿Parece? Fuera de joda es muy difícil. Hay mucha caída. No la comprendo todavía. Ok, faltaría uno ahí. Y el de allá está dormido, ¿no?
O sea que puedo ir, literalmente puedo rushear tranquilamente. Tengo 8 balas. Pero no es problema. ¿Será que puedo ver las insignias de acá arriba? Tipo... ¿Se verá un puntito? No se ven las ratas. Estaría bueno, si se ven las ratas capaz puedo ver eso también. Ahí, en esa zona tiene que haber sí o sí una. No creo que sea grande el pedo. ¿Qué? Agarré balitas. Pará, ¿habrá balas acá? No. No hay nada. Acá no hay nada. Acá tampoco. ¡Uesa! Salto de la morda. Le voy a subir. Le voy a arruinar la vida a ese. Porque me cae mal, nada más. ¡Ay, se durmió! ¡Una banda! Tardó una banda en dormirse. Hola, amito. ¡Ese mierda! ¿Qué pasa? A ver si apaga la luz. Ah, ¿puedo iluminar? Ah, buenardo. Tuki. Acá no pasa nada. A este sí lo voy a ocultar. Acá pasa un auto. No quiero que lo vean. Está muy evidente que hay un caído. Pará, ¿por qué lo tiró así? Lo tiré como una bolsa de papa. Bueno, ya que no hay nadie, puedo investigar tranquilamente. ¿Me puedo subir arriba de las carpas estas? Me parece que no. Acá no hay nada. Parece que no hay nada. Hay una ratita. Ah, la ratita. ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿What? Ahí. Nah. La rompí, no había nada. Ok, por esta zona está medio clear. Al parecer. Qué raro. Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Que una rata se ponga en la insignia. O sea, yo la rompo por la duda, pero... Ok, ¿hay cargadores? ¿Acá dentro? No hay nada. ¿Arriba? Tampoco. Qué raro. Ok, esta zona está safe. Se puede decir. Nada, se dio vuelta justo. Vamos a hacer esto. A ver si funciona. Allá. Tuki. ¿Se da vuelta? A ver cuánto rango tendrá para escucharme. Hay que testear eso. Ok, a partir de acá más o menos me escuchó. Pero no le da tiempo de reacción. Vamos a subir. No hay nada. Sí, ya sé que estoy expuesto, cabo. A mí le importa que esté expuesto.
beyond there is outside the mission area. Ok, me vi. Inclusión del área. Uf. Oh shit, me caí. Acá arriba tiene que haber algo. 100% seguro. No. Oh, viejo. Hay más guardias. Hay 4 guardias ahí, en serio. Pues esa puerta es la más difícil. Definitivamente. Por el otro lado no hay nadie. Está totalmente free. Bueno, hay 3, pero comparado con esos 4 y hay una cámara de seguridad. O sea, ja, hello, ¿no? Ok, no puedo entrar acá, ¿no? No. Por acá arriba no hay nada. ¿Qué pasa si rompo la cámara de seguridad? ¿Se alertarán? Sí, se alertan. No hay nada. Por acá no me puedo meter, ¿no? Teóricamente no. Van a ver la cámara de seguridad, supongo. ¿Se despertó ya ese? ¡Wow! Dura re poco el efecto CQC. ¿Están chequeando la cámara de seguridad? Seguí chequeando paz, pero dormido. No, me lo equivoco. Oh shit. Ahí está. What's going on? Eso es lo que pasa. Che, hay demasiados enemigos, loco, ¿qué onda? ¿Te juntó todo el ganado? ¿Cómo le pegué eso? Que lo distraje. Ahí se durmió otro. Por favor. No. No mire para acá. Menos mal. ¿Y vos? Para allá. ¿Cómo que investigar, capo? Anda, mira para allá. ¿Y vos? Sí, mirando para allá. No me digas que viene. No seas así. ¿Por qué? ¿Por qué sos tan curioso? No, la cagué. La cagué. No te acerques. Ok. Nice. Nah, soy un experto en el tema. ¡Dale! ¡Se acusé! ¡Tuque! ¡Ay! ¡Sí, muy bueno! Pero malísimo. ¿Cómo no lo agarré antes? Decime que hay balas. Nice. Vale, 5. Algo es algo. Ese tanque está cursed. Ese tanque lo voy a agarrar y me lo voy a llevar a la mierda. Puedo agarrar los tanques. Me dan miedo, no sé por qué. O sea, uy. Ah, me ilusioné. Ah, ¿me puedo subir acá? No. ¿De acá arriba? Tampoco. Ah, bueno, acá sí. ¿De qué me sirve subirme? Y esto me lo puedo llevar, ¿no? No sé cómo se manejan los tanques. Pará, tengo que tener cuidado, voy a pisar a uno. ¡Se levantó uno! ¡No! ¿Qué hacen? ¿Le erré? No, se durmió. ¡Azúcar!
Ay, qué buen juego. Ok, por acá no hay nada. Se pasó de vivo ese. Por acá no hay nada tampoco. Decime que se abre. ¡Uy, se abre! Pero no tiene sentido que haya una insignia acá adentro. Pero me abastezco de municiones. De nada, porque no puedo agarrar nada. ¿Acá? ¿Qué hay? Incompatible. Lanzacohetes. O sea, básicamente las armas que yo tengo allá al principio, las puedo encontrar in-game. O sea, bueno, tiene bastante lógica. El canal de drenaje. What the fuck? ¿Y eso? No lo había visto. Si no me decía el jueguito, no me entraba. ¿Por qué se despierta tan rápido? Concha de tu madre, quédate quieto. Ahora me voy a meter. Nah, ¿en serio? No me lo puedo creer. Mirá dónde estaba escondida. Nah. ¿Qué hijos de puta? That's the admin building. Watch your corners. Qué increíble, ¿no? Ok, hay una cámara de seguridad. ¿Será que la puedo pasar? No me la contés. No, contacto no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pego un tiro. Le pido un tiro re... Bien. A ver si me ponen a disparar. Ah, no, está horrible. No tienen chance, amiguito. Uy. Ah, los cago a tiros si me pongo a disparar. ¿Y esto? ¿La puedo sacar? No la puedo sacar si no... Eso es muy bueno. No puedo sacar... No puedo liberar a Paz si no libero primero a Chico. ¿Qué? No tiene sentido. Acá a la izquierda yo, ¿no? Ah, los arruino. Son malísimos, tío. Ok, mato un par de más y... Ah, cambié el jueguito. No era la idea de esto, pero me puede disparar. Acá atrás, ¿no? ¿Y qué estaba acá atrás? ¿Qué onda? Ah, se fue. Cassette. ¡Ojo! Quinta grabación del chico. No me digas que los cassettes del chico están escondidos también. No me hagan eso. Qué tortura. Enemigo. Qué increíble el juego. Estoy caminando re pana, ¿no? Pero... quiero ver. No puedo subir acá, ¿no? Sí. No hay nada. ¿Por acá debería haber enemigos? No hay nadie. ¿Dónde está la gente? ¿Están todos muertos? Buah, una banda de balas. Para el próximo intento está bueno saber eso. Hay balas por ahí.
¿Por acá puedo pasar? Ok, puedo pasar por ahí. No sé si puedo pasar con un cuerpo. Acá arriba tiene que haber algo. 100%. O sea, si puedo subirme ahí. No puedo subirme. Sí, sí, sí. ¡No! Dale, dale. ¡Arriba! Bueno, esos ya se van a dormir. Igual no había nada. Momento triste del gameplay. Abajo no había nada. Pues ya estuve, ¿no? Acá me voy a meter de vuelta solo para asegurarme de que... Porque solo había la granada de humo. No había nada interesante. Bueno, este lugar parece que está normal. Arriba. Understood. Ah, mirá. Qué bueno. Puedo ya subir acá arriba. ¡Ojo! ¿Otro cassette? ¿Cuál es? El segundo. God. Vamos a chequear los alrededores. ¿A la que están durmiendo? What the fuck? No me digas que son los que se murieron. Ok, puedo irme ya de acá. Ahí hay algo. Ah, es una rata. Ah, si podía llegar ahí me iba a poner un tiro. ¿Puedo bajarme de acá o me muero? No me puedo tirar. Ah, qué triste. Salimos por la entrada principal. Estamos corriendo. Somos imparables. Mirá aquí. ¿Acá arriba me puedo subir? No. Che, esto tiene una pinta que explota y me acabo muriendo. Qué raro que no hay nadie por acá. Acá arriba tiene que haber algo, 100%. No. Ay. ¿Y allá? Tampoco. ¿Y allá arriba? ¡Ojo! 100%. ¿No? Che, re turbia esta persona. Mira, Miller se puso a hablar de cuando eran enemigos en Colombia. Ay, me estoy mareando un poco. Che, si no me decís que Metal Gear, tranquilamente es un juego de terror. Ahí, con la Night Vision. ¿No hay una chapita, en serio? No hay nada, ni un cassette. ¿Dónde estoy? Ok. Ah, mirá, esto es interesante también. Hay un hueco y me lleva ahí adentro. Bueno, por acá no hay nada. Está confirmado. No hay nada. Acá no me puedo subir. No me puedo subir. No creo que pueda hacer un parkour ahí. Por toda esta zona ya investigamos. No había nada tampoco. Supongo que debería ir a la zona de prisioneros ya. ¿Acá arriba me puedo subir? No.
Vamos, 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 vamos. Espero que cuando cierre, porque claramente no lo voy a terminar. Ahí está. No lo voy a terminar, pero quiero cerrar el juego y... O sea, la partida esta. Y espero que se me queden guardadas las cosas. Si no va a ser re triste. En la garita esta no había nada. Por acá investigué bien. Y no había nada. Y brilla bastante. Uy, iba a disparar y me acordé que no tengo silenciador. Ok, vamos. ¿Sabes lo que me parece raro? Que no puedo pegar más de 2 puños. Y el CQC no es como el CQC del que el CQC que sabía antes. Tipo, se acerca ahí y le mete un par de tomas y listo, lo duerme. O sea que le mete un freeze, no sé. Que por acá ya estuve. No hay nada. Oh. ¿Me vio? ¿En serio? ¿Dormí? Sí. Falta uno que igual. Ahí está. Bien. No hay nada, no hay nada. Esta rata. Boss, we've been in touch with Amanda. We had her listen to Chico's call for help. We're ready for the worst. Sounded a little too cheerful to me. ¿Puedo subir por acá? ¿Y salto? Bueno. Vamos a volver. ¿Quieres abandonar la misión y regresar a la pantalla de título? Todo el progreso desde el último punto de control se perderá. A ver, todo el progreso se referirá al progreso de la partida o de lo que agarre. Ojo, eso... O sea, me acuerdo, no está en todo, pero... O sea, tengo los cassettes. Había agarrado el cassette 2 y el 5, si no me equivoco. De última lo puedo volver a encontrar, tampoco es como estaba. O sea, me acuerdo tranquilamente. No, no, sí, lo tengo, lo tengo. God. 9 y el 11. Ok, a ver. 2 minutos dura. Ah, que si no tengo la primera grabación no voy a entender mucho, ¿no? Pequeño dilema. Don't touch me, you son of a bitch. La están haciendo mierda.
looks weak. Se ve débil, la necesitamos viva. Yes, sir. Pará. Son... Paz. Huh? You're back early today. Early? ¿Qué le está The diciendo? sun is still up. ¿Qué le está diciendo chico? Acaba de sufrir una tortura. Yeah. Chico, Yes? let us not do this, okay? Huh? I do not think I want to talk to you. But I came here to... Just be quiet, or I'll scream. What the... Están mal los textos. Pausa. Están mal los textos, está atrasado. I don't get it. De pie. What the fuck? Ok, siguiente. Negociación. Este va a ser el último y... Come on, Paz, talk! No. Please, Paz, I'm doing this for you. Coward! How can you say that? Traitor! Don't make me mad. You're only making things worse. Dijo traidor. Take him back to his cage. What did I do? Бегите, как от себя. No, ¿es idioma? ¿Es ruso? No. Give it back! Give it back! Enough. She's no good to us dead. Can I have it back? We've decided to let her go. y 14 de marzo. She talked. Told her she should have just gotten it over with. She's going back to your boss. But Oh. only her. No solo ella. Those were the terms. She said to leave you here. I suppose she doesn't much care for you anymore. That bitch. Now, you've got quite a problem on your hands. When she gets back, what will she say? That you talked? Sold out your comrades? Your family? Yo no confío en Chico. You're finished. Si habló You mean I una vez por los suyos, can't go home? es obvio que va a There's hablar de very vuelta. little I can do for you. And I still have need of your services. Huh? You're going to call your boss for help. We'll make a recording, played across public frequency bands. To bring him here? Yeah, right. Do you expect me to trust you? I'll never help you! Perhaps. But if you did, I wouldn't mind looking the other way if he did come for you. Take some guards off duty, let you quietly slip away. But you wouldn't want the girl leaving here alive. She'd have to be eliminated before he came. There's no other way. Hay otra opción. I'll leave you to think it over. Chico, growing up means choosing how you're going to live your life. Ah, Chico, no. Ah, nah. Terrible.
No, che, se repasó, chicos. Che, ¿cómo que 9%? Agarré un par de cassettes, ¿no? No, ¿qué tú crees? Ok. Vamos a dejarlo acá.